Quiero mostrarte hoy cómo se aplica el método de separación de variables para la solución de ecuaciones diferenciales parciales. Cabe señalar que este es uno de los métodos más comúnmente empleados para resolver ecuaciones parciales. Comenzar señalando que el método de separación de variables parte de una hipótesis inicial. Y esa hipótesis es que la solución de la ecuación diferencial parcial se puede expresar como un producto de funciones desconocidas. Cada una de esas funciones depende únicamente de una de las variables independientes. Por ejemplo, supongamos que tenemos una ecuación diferencial parcial donde tenemos la variable dependiente u, y esa variable dependiente depende de x y de y. X y y son las variables independientes. Entonces, lo que la hipótesis plantea es que la u de xy, que sería la solución que voy a encontrar de la ecuación diferencial, la puedo expresar como un producto de dos funciones desconocidas. Digamos una función f que depende exclusivamente de la primera variable, de la x, la primera variable independiente, y una función g que depende de la segunda variable independiente. Y mi tarea justamente al resolver estas ecuaciones diferenciales parciales utilizando este método es encontrar la f y la g. Una vez encuentro la f y la g, el producto de ellas me dan la solución final de la ecuación diferencial. Pero bien, planteada esa hipótesis, la idea es entonces cuál es el procedimiento que se emplea para resolver una ecuación diferencial parcial por separación de variables. Ese procedimiento tiene varios pasos y mi intento ahora aquí es explicártelos paso a paso para que te quede claridad de cómo se aplica el método. El primer paso que debemos dar cuando vamos a resolver una ecuación diferencial parcial por separación de variables es justamente plantear que la u de xy la vamos a escribir como una f de x por una g de y. Planteado eso quiere decir entonces que si en la ecuación diferencial tengo la derivada parcial de u respecto de x, la derivada parcial de u respecto de x la voy a expresar como f' g, de esa forma que está ahí. Estoy evitando ya aquí poner la dependencia explícita, pero sabemos que f depende de x y g depende de y. Entonces quedará de esa manera, donde esa f' que tenemos ahí es la derivada de f respecto de x. Y aquí hay un punto clave. Si te fijas, estamos partiendo de una derivada parcial y al final llegamos a una derivada total. Eso va a ser crucial en la aplicación de este método. Igual, si tuviera la segunda derivada parcial de u respecto de x, entonces eso sería f segunda g, donde f segunda sería en este caso la segunda derivada de f respecto de x, de esa manera. Y lo mismo para si tengo la parcial de u respecto de y en la ecuación diferencial, entonces la parcial de u respecto de y sería f g', donde la g' sería la derivada de g respecto de y. Y de igual manera, la segunda derivada de u respecto de y sería f g segunda, donde esa g segunda sería la segunda derivada de g respecto de y. De esa manera quedarían las derivadas. Ese es el primer paso que tenemos que dar, plantear que la solución viene dada de esta forma y escribir las derivadas parciales que aparezcan en la ecuación diferencial en términos de la f y de la g. Una vez que tenemos eso, el segundo paso es sustituir en la ecuación diferencial. Vamos a tener que hacer eso, sustituir en la ecuación diferencial parcial, la que nos han dado, ahí vamos a sustituir u y sus derivadas. Ya sea que tengamos primera, segunda derivadas, las que sean, tenemos que sustituirla a la función u, donde aparezca, y a las derivadas de ella. Una vez que hemos hecho eso, el tercer paso es dividir la ecuación resultante, la ecuación que resulte de esta sustitución que está ahí, dividir la ecuación entre el producto de las variables que he planteado aquí, entre el producto fe. Debo hacer
esa división. Y esa división es crucial, porque cuando yo haga esa división que está ahí, lo que va a resultar es que eso me va a permitir separar las variables. Justamente por eso el método se llama método de separación de variables. Entonces, me van a quedar de un lado de la ecuación, todo un lado de la ecuación va a depender, por ejemplo, de una sola variable. Y el otro lado de la ecuación va a depender de la otra o de las otras variables, ¿no? Esa es justamente la clave de que el método se pueda aplicar, que yo pueda hacer esa división que está ahí. Pero ahí viene un paso clave, porque si yo al dividir la ecuación, y todo un lado de la ecuación depende de x, por ejemplo, y es igual, tengo mi signo de igualdad, pero del otro lado lo que tengo es que toda la parte derecha depende de y, entonces tengo la igualdad de dos lados de la ecuación que dependen de variables distintas. La única manera que eso matemáticamente es posible es que ellas sean iguales a una constante. Entonces, cuando yo hago esta división que está ahí, voy a tener lados de la ecuación que dependen de variables distintas que debo igualar a una constante. Y entonces el cuarto paso que voy a hacer es escribir cada lado de esa ecuación diferencial que tenía inicialmente, que ahora he separado, pero que ahora lo que tengo son ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, escribir una ecuación diferencial ordinaria para cada una de las variables independientes. Ese es el punto clave que ahora sigue. O sea, escribir un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, una para cada variable independiente. O sea que, si te das cuenta entonces, partimos de la idea de que tengo una ecuación diferencial parcial original, y esa ecuación diferencial parcial original da lugar a un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esa es la clave del método de separación de variables, que al aplicarlo en realidad termino resolviendo ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Una vez que tengo eso, que he escrito una ecuación diferencial ordinaria para cada variable, el paso que sigue entonces es resolver esas ecuaciones diferenciales ordinarias por los métodos estándares, los métodos que conocemos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces el paso quinto es resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que obtengo cuando resuelvo las ecuaciones diferenciales ordinarias? Justamente aquellas funciones f y g desconocidas que introduje al inicio. Eso es lo que voy a obtener. Entonces, cuando tengo la solución de esas ecuaciones, el último paso es ya entonces escribir la solución final de la ecuación diferencial parcial dada originalmente, la u de xy, la voy a escribir como el producto de las soluciones que salgan aquí de esas ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las f y la g que introduje originalmente. Entonces vamos a escribir mi solución final como el producto de las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Este es el procedimiento detallado, sistemático, como debe aplicarse el método de separación de variables para la resolución de ecuaciones diferenciales parciales. He hecho un esfuerzo aquí en este video justamente de demostrarte paso a paso lo que debe hacerse para aplicar separación de variables. Difícilmente vas a encontrar algún libro donde traten ecuaciones diferenciales parciales donde venga detallado así paso a paso el procedimiento. Por tanto, espero que este video sea justamente una herramienta útil que tengas a la mano al momento de resolver ecuaciones diferenciales parciales. Más adelante vas a encontrar en mi canal una serie de videos donde ahora aplicamos ya el método a diferentes ecuaciones. Por tanto, te invito a que sigas esta serie de videos sobre este tema que irán apareciendo en mi canal.